Es muy probable que todos ustedes tengan en sus casas por lo menos 1 o 2 maletas de viaje, ¿no es cierto? Pero por cierto, estas maletas de viaje ahora existen marcas como Tumi o Rimowa, que son muy costosas, pero a la vez muy robustas y populares. Sin embargo, en tiempos pasados, antes era distinto. La marca Samsonite era la más famosa en maletas de viaje. Eran maletas muy resistentes y destacaban por su gran durabilidad. Samsonite. ¿Por qué la llamarían Samsonite? El protagonista del pasaje bíblico que leímos hoy es Sansón, ¿no es así? Sansón, que en la pronunciación americana es Samson. Y a este Samson se le añadió el sufijo ite, que en este caso significa descendiente o que pertenece a la tribu de. ITE, si juntamos estas letras, significa la tribu de Samsón, los descendientes de Samsón, en otras palabras, la tribu de Sansón, los descendientes de Sansón. Si le agregas ite a Seúl, que se deletrea S-E-O-U-L, obtenemos Seoulite, que significa la gente de Seúl. Así es decir, que esta maleta es increíblemente robusta, como Sansón. No se estropea aunque la arrojes, su durabilidad es sencillamente excepcional. Ese es su significado, ¿no es así? ¿No les parece significativo que le pusieran el nombre de Samsonite a una maleta, a sus maletas? Sansón era un personaje realmente extraordinario. Fue el portador de una fuerza y un poder impresionantes, de una potencia temible. Esto fue un don espiritual, un regalo valioso que Dios le había otorgado desde el preciso instante de su nacimiento. Fue el instrumento que se le dio para que realizara su sagrada misión. Sin embargo, se jactaba de su poder, incluso por los deseos de la carne, la vanidad y la concupiscencia de los ojos. Él utilizó sin discreción su fuerza y su gran poder. La reverencia, el respeto hacia el Dios que se lo concedió, eso es, no se veían por ninguna parte. El sentido de misión y de propósito también desaparecieron. Él simplemente utilizaba esa fuerza para obtener lo que deseaba, arrastrado por sus pasiones y los deseos de la carne. Se entregó completamente a esa vida, malgastando toda su fuerza y habilidad en la búsqueda de sus antojos y en la complacencia de sus caprichos, un derroche total. Amigos, hoy en día sucede lo mismo con muchas personas. Ellos tienden a depender solo de su fuerza, de sus habilidades, de sus talentos y destrezas o de su aguda inteligencia, y así es como simplemente guían sus vidas y siguen adelante con ellas, mostrando un comportamiento autosuficiente. La verdad es que la fuerza, dones, talentos e inteligencia que me fueron concedidos, al igual que a Sansón, es cierto que son un regalo divino. Sin embargo, no reconocen la presencia de Dios. ¿Por qué Dios me dio este regalo? ¿Por qué me dio este don? ¿Por qué me habrá dado fuerza, sabiduría, habilidad, inteligencia, dinero y demás? ¿Con qué propósito? Lo que se carece es del llamado sentido de misión. Se concentran solo en cumplir su voluntad con esas cosas. Simplemente se dedican por completo a obtener lo que desean. A pesar de todo esto, en ocasiones consiguen realizar grandes obras. Disfrutan del éxito, consiguen logros, grandes y pequeños. ¿No ese es el caso de Sansón? Sus enemigos, los filisteos, lo atacaron. No tenía ninguna arma con la que luchar, con las manos completamente vacías. ¿Cómo podría enfrentarse a los filisteos que venían a capturarlo, quienes estaban armados con un temible arsenal de espadas, arcos y lanzas? ¿Cómo me las arreglaré para defenderme y vencerlos? No tenía absolutamente nada, así que, mirando por todas partes en el suelo, encontró tirada en el camino una quijada de asno completamente seca, como la que están viendo ahora mismo. Una quijada de asno. Vio que había una quijada de asno tirada ahí. Como dijo el pastor An Joseon en el avivamiento pasado, esa quijada de asno simboliza, por así decirlo, la insignificancia total. Es simplemente basura inútil, un simple desecho. Pero Sansón, empuñando la quijada, consiguió derrotar a nada más y nada menos que a 1000 filisteos. Sansón tenía un poder increíble que Dios le había dado. Y utilizó esa fuerza y poder, ese don espiritual y su talento para generar algo verdaderamente asombroso y excepcional. Amigos,
Quizás haya alguien así entre nosotros. Alguien que exhibe y aprovecha los dones espirituales, las habilidades, los talentos, la mente prodigiosa, la capacidad y el liderazgo que Dios le ha otorgado. Puede que haya quienes hayan logrado éxitos, realizaciones y proezas que otros no pudieron alcanzar. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero problema? Porque la vida no es nada sencilla y en un momento dado, en alguna etapa de nuestra existencia, nos topamos con una pared. De repente nos encontramos en un callejón sin salida, con un alto muro que impedía nuestro avance. Es el momento de llegar a un callejón sin salida. Nos enfrentamos a un límite insuperable, donde ya no podemos hacer nada con nuestros propios talentos, fuerza, habilidades e inteligencia. Es un punto en el que no hay solución posible. Hermanos, fíjense en lo que hizo Sansón. Con esa quijada de asno, que era como basura, como un desecho, derrotó a 1000 de sus enemigos, los filisteos. No era una espada afilada y cortante como una navaja de esas con filo impecable. Tampoco era una lanza corta y robusta. Solo con esa quijada de asno, él no solamente los derrotó, sino que también aniquiló por completo a 1000 hombres, ¿verdad? Fue una proeza tremenda. Probablemente Sansón batalló sin cesar, quizás por mediodía o tal vez el día entero. Teniendo eso en la mano, el problema real era el sol abrasador y sofocante de Palestina, que les agotaba sin piedad. Al mediodía, en Palestina, la temperatura sube fácilmente a 35 grados. Imaginen a Sansón bajo ese sol abrasador, con los rayos del sol cayendo directamente sobre él, derribando y aplastando a cada uno de los filisteos que se le venían encima como olas, utilizando esa quijada de asno. En una batalla tan encarnizada, cuerpo a cuerpo, ¿cuánto sudor y energía habrá gastado en ese combate? ¿No imaginan cuánto se habrá esforzado y cuánto habrá agotado todas sus energías? Pero a su alrededor todo era un desierto, ¿no es así? ¿De dónde iba a sacar agua? No había. Si van a África, entre las tribus está la famosa tribu Masái. Si han visto a los Masái en programas como National Geographic, sabrán que son personas muy altas, de hasta 2 metros. Y usan vestimentas de colores llamativos, como túnicas fluidas, además de portar lanzas largas. Inclusive, estos intrépidos guerreros Masái son sumamente valerosos. Gente que enfrenta leones uno a uno, y esta tribu Masái, ¿saben? Una forma de saludo verdaderamente única y muy particular. ¿Y cuál es? Pues consiste en escupir directamente en la cara de la otra persona. Caro. Cuanto más valiosa sea la persona, cuanto más la aprecien, más saliva acumulan en la boca y se la escupen directamente en la cara. Y la persona que recibe el escupitajo, ¿qué hace en Occidente y ahora también en Oriente si alguien te escupe en la cara? ¿Quién se quedaría tranquilo? ¡Qué humillación y qué insulto! Esto definitivamente terminaría en una riña. Sin embargo, cuando los Masái reciben un escupitajo, exclaman ¡Aleluya! Y luego ellos también escupen, lo que se convierte en un continuo ir y venir de escupitajos. ¿Y por qué sucede esto de tal manera? Porque es un lugar donde el agua es extremadamente valiosa, ¿verdad? África. El gesto significa que le estás dando al otro tu propia saliva, la esencia de tu vida. Significa, tú eres una persona muy valiosa para mí y te muestro mi respeto de esta manera. Hermanos, hoy nos hemos congregado aquí como pueblo honrado de Dios. Qué valiosos son todos ustedes. Y si imitáramos el saludo de la tribu Masái, no lo hagan, por favor. Queridos hermanos, el agua es sinónimo de vida. Sin embargo, bajo el intenso sol, empapado de sudor y con su cuerpo exhausto, estuvo combatiendo durante todo el día en un feroz enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, contra el enemigo. ¿Cuánta sed creen que tenía Sansón? Probablemente ya ni siquiera podía producir saliva de tan seco que estaba. Completamente seco. Pero no había ni una gota de agua para beber, su garganta ardía, sufre de deshidratación, la cabeza le palpita de dolor, está mareado, todo le da vueltas, y entonces su mente se nubla y se desploma. Estaba al borde de la muerte, a punto de morir. Hasta ahora, hermanos, Sansón había vivido dependiendo completamente de su notable fuerza y su gran poder.
Una vida en la que nadie ni nada podía interponerse en su camino. Él era alguien que siempre había avanzado, pero ahora se enfrentaba a una realidad que no podía resolver con su propia fuerza, su capacidad, ni con ningún esfuerzo. Había llegado a un callejón sin salida en su vida, pero en ese momento. Entonces, Sansón aprendió a orar. Leamos el versículo 18. Adelante. Y Sansón, teniendo muchísima sed, clamó al Señor, exclamando: Tú has obrado esta gran salvación por medio de tu siervo, pero ahora voy a morir de sed y a caer en poder de los incircuncisos. Tenía una sed abrumadora y por eso clamó al Señor. Hermanos, Sansón nació con la misión de ser un juez, la misión de liberar a Israel de sus adversarios, una misión que le fue otorgada sin él saberlo. Esa fuerza y poder inmensos eran meramente el instrumento para lograr su misión divina. Aún así, a lo largo de toda su vida, Sansón nunca había ofrecido una oración con verdadera sinceridad. En el pasaje de hoy se nos presenta la vida de Sansón desde su nacimiento hasta su madurez. Sin embargo, en ningún momento no se percibe ni la más mínima señal de que buscara a Dios o le elevara una oración. Sansón era un hombre que vivía confiando únicamente en su fuerza bruta, en su propia capacidad y en las circunstancias que lo rodeaban. Mal uso de su fuerza y poder. Era un hombre que se entregaba totalmente a probarse a sí mismo y a la constante búsqueda de los placeres mundanos. Pero en ese instante, al enfrentarse a una situación insuperable, por primera vez levantó su voz hacia Dios, clamando y buscándolo con fervor en oración. Oraba. Hermanos, no son pocas las personas que meramente van y vienen de la iglesia como si fueran el péndulo de un reloj, pero esta práctica, poco a poco, se convierte en una simple rutina. Y así, sin haber tenido una experiencia realmente profunda con Jesús, transitan la vida sin un auténtico significado. Pero como tienen un historial de ir a la iglesia y ha pasado el tiempo, poco a poco se les van dando cargos. A pesar de tener un cargo, aún insisten en vivir firmemente aferrados a su propia fuerza y capacidad, a su inteligencia y a su talento, a los métodos y recursos mundanos, manteniendo esta forma de vida. Pero el problema es que tarde o temprano la vida nos demuestra que no es fácil, ¿verdad? La vida no es fácil, ¿verdad? Surgen imprevistos. A veces llegamos a un callejón sin salida. Así es. A veces, a través de los problemas de la vida, de las dificultades con los hijos, de los desafíos de salud o de los obstáculos en el negocio, nos encontramos con ese callejón sin salida en la vida. Y entonces en ese momento ya no tenemos ninguna otra carta o alternativa disponible. No queda ningún camino. Nos hallamos ante una situación de imposible resolución. Sin tener agua para beber y a pesar de toda su fuerza y poderío, a pesar de su gran don espiritual, se halla al borde de la muerte exactamente como le sucedió a Sansón. Entonces, ¿cómo debemos actuar cuando nos hallamos en tal callejón sin salida? Hermanos, creo que es en ese momento cuando también nosotros debemos aprender a orar. Clamar a Dios: Señor, ahora mismo no tengo solución. Estoy en un callejón sin salida, es una situación imposible. Estoy a punto de morir por no tener agua que beber, por favor, ayúdame. Pero a pesar de estar en tal aprieto, todavía se aferran a las mismas condiciones que poseían, preguntándose si no existirá alguna otra solución. Aún persiguen a la gente y siguen maquinando las formas del mundo. Eso es una completa necedad, una gran locura. Hermanos, en lugar de eso, debemos creer y clamar a Dios en oración, al igual que Sansón. Hay algunas personas que he conocido gente así. Hasta ahora vivía a mi modo. ¿Qué cara tengo? ¿Con qué valor o descaro puedo yo pedir y orar ante Dios? Yo no soy esa clase de persona, no soy tan descarado. Cosas así dicen. Y por esa razón, en ningún momento claman ni buscan la ayuda de Dios de todo corazón. Hermanos, eso no es para nada tener pudor o dignidad. Eso, en una sola palabra, es ser una persona muy orgullosa.
El hecho es que, aunque me encuentro en esa situación, sigo creyendo ser el dueño de mi vida, aquel que la guía y la dirige. La idea de que yo lo haré todavía persiste. Una persona así jamás busca la ayuda del Señor. Por ello, le resulta difícil experimentar su gracia, poder y las respuestas a sus oraciones. Amigos, ¿cuán malvado fue el hijo pródigo? ¿No es esa una actitud de un ser humano obstinado y malicioso? El padre aún no había muerto y él demandaba su herencia como si el padre ya no existiera. Es como si lo estuviera sentenciando a la muerte, pero con ese dinero se fue al extranjero, donde derrochó todo de forma desenfrenada y entonces le llegó el invierno a su vida. Así que el dinero se esfumó rápidamente como agua en un cántaro sin fondo y de pronto se quedó sin nada para comer. Así que buscó un trabajo tras otro, pero se le acabaron las oportunidades. Su último trabajo fue cuidar cerdos. Llegó al punto de apenas poder comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero como la hambruna era tan grave, ni siquiera podía conseguir las algarrobas de los cerdos. Estaba a punto de morir de inanición, pero el hijo pródigo, ese hombre tan malo, hizo algo bueno en ese instante. Él se acordó de su padre. Debo acercarme a mi padre y clamar a él, se dijo. Y así, con esa determinación, se puso en camino. Se presentó ante su padre, hecho un mendigo, diciendo: Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo ante mi padre. Por favor, considéreme solo como un siervo. Permítame solo tener lo necesario para vivir. Con eso ya me sentiré inmensamente agradecido. Con humildad regresó a su padre y clamó a él. Para nosotros eso sería una oración: por favor, haz algo por mí. Queridos hermanos, eso fue lo mejor que hizo el hijo pródigo. Y debido a esto, un nuevo y emocionante capítulo inició en su existencia. Como Sansón, como el hijo pródigo, nosotros también en nuestra vida. Amados, cuando se encuentren en un callejón sin salida y no sepan qué hacer, les ruego que llamen a Dios y le rueguen con oración. ¿Qué ocurre si oramos? Versículo 19, comencemos. Dice Dios: su espíritu se recuperó y recobró la vida. Por ello, a esa fuente le puso por nombre En-Hakkore y hasta el día de hoy permanece en Lehi. Amén. Dios entonces abrió una hondonada en Lehi y de allí brotó agua. Amados, cuando llevaron a Dios sus problemas que los estaban matando de sed, convirtiéndolos en motivo de oración, Él les dio el testimonio de hacer brotar una fuente. Sansón denominó a ese manantial la fuente del que clamó. La llamó En-Hakkore, la nombró En-Hakkore. Amados, si elevamos nuestras preocupaciones al Señor, transformándolas en motivos de oración, confíen y crean que Dios convertirá esos ruegos en un testimonio milagroso de En-Hakkore. No obstante, hay un aspecto crucial que debemos meditar. Nuestro Dios le responde a Sansón. Él no le concede cosas que no le convengan o que sean extrañas o superfluas. Le da exactamente lo que necesita. Por ejemplo, si ahora mismo Sansón, que se está muriendo de sed, clama a Dios con todo su ser, con cada una de sus células, clamando, pidiéndole agua a Dios, con una necesidad imperiosa y desesperada, ¿qué le daría a él? Y a este Sansón sediento, Dios le dice: sí, claro. Oh, mi querido Sansón. Y Dios de inmediato le prepara un suntuoso banquete. Imagina que le hubiera dado carne, brochetas, tortitas y un plato de arroz tan grande apilado hasta arriba. ¿Habría sido eso lo que necesitaba? Claro que no. Amados, lo que no tenía era agua para beber. Imaginen si Dios le hubiera dicho: oh, qué pena, te daré algo, y abriera los cielos, y ahora que el precio del oro está por las nubes, le hubiera llovido lingotes de oro. ¿Le sería de alguna utilidad? No, para nada, ni $1.000.000 le serviría. Sin embargo, Dios le proveyó a Sansón exactamente el agua que tanto necesitaba. Le dio una respuesta muy personalizada, lo más apropiado, y le concedió lo mejor de lo mejor.
Aleluya. Y además, Dios le otorgó a Sansón la mejor y más adaptada respuesta, siguiendo siempre su divina voluntad, a su manera. Ahora, por un instante, visualicen aquella situación. Bajo un sol abrasador e intenso, voy a cambiar el micrófono ahora mismo. Bajo un sol abrasador contra filisteos. ¿Qué le ocurre al pastor Kim? Bajo el sol abrasador, en medio de la ardiente batalla contra 1000 de esos filisteos, los enemigos. Pero además de todo eso, amados, este Dios nuestro, a este Sansón, en su vida, en esa situación, agotado, sudando hasta la última gota, al borde de la muerte, clamaba buscando a Dios: sálvame, sálvame por favor, sálvame. Pero mis queridos hermanos y hermanas, en aquel instante, ¿qué ideas habrán pasado por la mente de Sansón? Mientras oraba: Dios, por favor, sálvame, lo que pidió fue agua, ¿verdad? Pero ¿cómo se le habrá ocurrido a Sansón que recibiría agua en ese momento de gran desesperación? Yo me lo imagino, y el 99%, ¿él no estaría acaso esperando que del cielo cayera una lluvia torrencial como un chaparrón repentino? ¿No es así en realidad? ¿No estaría él deseando un aguacero como si fuera un monzón? Es muy probable que sí. ¿No es eso lo que siempre experimentamos en nuestra vida? ¿Cuántos vieron un manantial brotar de la nada? Nadie. Pero que llueva a cántaros, que de repente, en un día despejado, las nubes se junten y con truenos y relámpagos caiga la lluvia a mares. Eso lo hemos experimentado y lo tenemos grabado. ¿No creen que Sansón también habría sentido lo mismo? Amados hermanos, el propio Sansón sin duda experimentaría ese cambio al pasar de la estación seca a la lluviosa. Una estación seca y árida. Al llegar las lluvias cae un diluvio. La lluvia de una semana equivale a la precipitación de todo un año. Con eso tan arraigado en su mente, ¿qué clase de sentimiento tendría al orar a Dios por aquello? Dios, ¿no podrías derramar la lluvia sobre mí de alguna manera? No es eso lo que esperarías, ¿no? Pero el método de Dios fue distinto, no fue la lluvia. Hizo brotar un manantial, un manantial. Hermanos, ¿qué imagen nos resulta más familiar? ¿Que llueva o que brote un manantial? Obviamente la lluvia, sin duda alguna. De repente que truene y caiga un tremendo aguacero. Pero para Dios no fue así. En la región de Palestina, donde el agua es tan preciada, algo inimaginable, que de la tierra seca, de repente, un manantial brotara. De esa manera, esa fue la respuesta que le dio. Hermanos, lo que aprendemos de esto es que, aunque Dios nos da la mejor respuesta, es decir, lo que pensamos o la forma en que lo consideramos quizás no sea la manera en que Él siempre nos dará las cosas. Él nos responde conforme a su sabiduría y conocimiento. Aleluya, así es. Debemos estar abiertos a cómo Dios responde a la oración. Mente abierta. No debemos aferrarnos a la forma que nosotros queremos. Y al mismo tiempo debemos confiar y creer en Dios. Dios nos conoce mejor. La Biblia dice que cuenta hasta nuestros. ¿Qué? Hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ese es nuestro Dios, el Creador que me conoce. Y confíen en Dios, quien no solo discierne nuestro presente, sino también nuestro futuro, y sobre todo, porque es inherentemente bueno, nos concede lo mejor de la manera más óptima. Queridos hermanos, el pasado mes de agosto, en ese entonces, al retiro de exalumnos del seminario Chongqing en Inglaterra, ¿recuerdan que asistí? Pues después de haber predicado en el retiro de exalumnos del seminario, logré tener un poco de tiempo libre. Y había un lugar específico al que realmente quería ir. Un sitio llamado Bristol. ¿Y qué hay en Bristol? ¿Quién es ese famoso hombre con 50.000 oraciones respondidas? El pastor George Mueller, el padre de los huérfanos, el que alimentó, vistió, salvó y crió a decenas de miles de huérfanos. Ese hombre anhelaba ir a ese sitio. Lo que están contemplando ahora es el museo del pastor George Mueller. Un pastor me llevó en su automóvil hasta aquel lugar y así fue como
Allí leí sobre la vida del pastor, su ministerio y cómo, por diversos medios, se dedicó con el máximo esfuerzo a la crianza de los niños. Al ver todo esto, nos conmovimos profundamente. Tomamos notas con la idea de usarlo para un futuro sermón y así fue. Imagínense, si recibió 50,000 respuestas, ¿cuánto habrá orado y cuántas respuestas habrá recibido? Sin embargo, incluso el pastor George Mueller tuvo momentos en los que sintió que sus oraciones no eran respondidas. Fue precisamente en ese momento cuando elevó sus oraciones por 3 de sus amigos. Durante toda su vida, él oró por 3 de sus amigos que no eran creyentes. Dios, por favor, que crean en Jesús, salva a mis amigos. Pero por más que oraba, estos 3 amigos no aceptaban a Jesús. Pero entonces, por la gracia de Dios, uno de sus amigos aceptó a Jesús y fue salvo justo antes de que el pastor George Mueller muriera. Aleluya. Parecía que la oración por los otros 2 no había sido respondida. Pero cuando el pastor George Mueller falleció y se llevó a cabo su funeral, uno de sus amigos, que ya creía, se dirigió a uno de los 2 amigos no creyentes y le dijo: «Oye, nuestro querido amigo, el pastor George Mueller, estuvo orando durante toda su vida para que fuera salvo». Al oír eso, el corazón de ese hombre se ablandó y aceptó a Jesús y fue salvo. Pero uno de ellos se negó hasta el final, era el más terco y de corazón duro. Nunca llegó a creer. Sin embargo, después de que terminó el funeral y mientras se organizaban la herencia y las pertenencias del pastor George Mueller, visitaron su estudio. Mientras organizaba y clasificaba diversas cosas de su estudio, el hombre que hasta el último momento no había creído, por un giro del destino, tomó en sus manos el diario personal del reverendo George Mueller. Su diario. Al leerlo, recordó el pasado con su amigo y pensó: esto era lo que sentía. Entre todo, algo le llamó particularmente la atención. Era un escrito del pastor Mueller que decía: «Hasta ahora he orado toda mi vida por esta persona. Mi amigo aún no cree, Dios no puede ir al infierno. Derretid por siempre su corazón y espíritu para que mi amigo crea en Jesús, sea parte de tu pueblo y del reino celestial y entre en el abrazo de la gracia de Jesucristo. He orado por esta situación y seguiré orando por ella. Y lo seguirá haciendo». Eso estaba escrito. Al verlo, se conmovió tanto que aunque no creyó hasta el final, en ese momento su corazón se quebrantó y aceptó a Jesucristo. Salvados. Al final, los 3 lo lograron. Aleluya. El pastor Mueller creyó que su oración no había sido oída, pero después Dios, en su bondad, los salvó a los 3. Amigos, deseo que tengan una mente abierta a las respuestas de Dios en la oración. Y espero que crean que Dios responde en el mejor momento posible. Cuando ofrezco bodas, a menudo les digo esto: su ceremonia de boda dura unos 40 o 50 minutos. Pero la vida de casados dura 40 o 50 años. ¿Qué significa esto? Ellos se enfocan en una boda elegante, en lucir bien ante sus amigos, en obtener fotos increíbles y en guardar un recuerdo precioso. Se sumergen por completo en la ceremonia, cuidando cada detalle. Ellos revisan sus listas una y otra vez, muchas veces, pero los que de verdad lo han vivido lo saben bien. Lo realmente importante, aunque la ceremonia lo sea, es que la vida de casados es incomparablemente más importante. La ceremonia es una cuestión del evento, pero la vida de casados es una cuestión de felicidad. Hermanos, con la oración pasa lo mismo. Mucha gente, cuando llega a un callejón sin salida en la vida, es entonces cuando aprende a orar. Y disfrutan de la respuesta de un Dios misericordioso. Pero el problema es que aquella oración es una de esas que son de una sola vez. Una oración para salir del paso, o como diría alguien, una oración espasmódica. Solo oran cuando surge un problema y ahí se detiene la oración. No se convierte en una vida de oración. Sansón es el ejemplo perfecto de esto. Él recibió la asombrosa respuesta a la oración de Enjacore. Disfrutó de una respuesta asombrosa e impensada de Dios, quien hizo brotar un manantial. Sin embargo,
esa oración no se convirtió en una vida de oración. En una vida de oración. Por eso su vida no cambia. Incluso después persiste en confiar en su fuerza, en su gran poder y en su propia habilidad. Y valiéndose de ella, se ensarza en grandes batallas con los filisteos y persigue a las mujeres filisteas sin cesar. Él persistió en su vida desenfrenada hasta que conoció a Dalila, le raparon el cabello, le sacaron los ojos y terminó en un destino lamentable girando la piedra de molino hasta su muerte. ¿No es así? Y así, justo antes de su muerte, elevó una oración más diciendo: Dios, por favor, permíteme vengarme de estos filisteos que me sacaron los ojos y arruinaron mi vida miserable. Déjame morir junto a ellos. De esta manera, esa oración anterior y la que hizo al momento de su muerte fueron solo dos oraciones sentidas de Sansón. Su vida de oración no logró ser continua. Y ahí terminó su oración. Hermanos, si la oración de Sansón en Enjacore se hubiera convertido en una vida de oración, ¿qué creen que habría pasado? Como un verdadero juez en oración, Dios habría transformado su carácter, cambiado su lujuria y modificado su actitud de vida disoluta. Se habría convertido en un líder espiritual piadoso y santo que habría vivido totalmente dependiendo de Dios, adoptando la apariencia de un juez. Su vida se habría transformado por completo. Pero qué lamentable que esto no se haya podido concretar. Amados hermanos, ¿hay alguno entre ustedes que, al vivir confiando en su propia fuerza y capacidad, se encuentre ahora en un callejón sin salida en la vida? Si es así, ese es precisamente el momento en que se debe aprender a orar. Si oran, tengan la fe de que el Dios bondadoso, sin duda, se apiadará de ustedes y les concederá una respuesta. Pero en ese momento debemos tener la mente abierta a la respuesta. La forma en que Dios responde puede ser diferente a lo que nosotros pensamos, pero al final resulta ser mucho mejor. Por eso debemos aferrarnos a la fidelidad de Dios. Y en cuanto a la forma en que Dios responde y el momento en que lo hace, debemos aferrarnos firmemente a una mente de confianza y fe. Y algo que no debemos olvidar es que nuestra oración no debe ser un evento único, sino que debe avanzar y culminar en una vida constante de oración. Amén. Hermanos, cuando sea así, con la gracia y la bendición que Dios ha preparado, Él transformará nuestras vidas en la forma que Él desea y se agrada, y como pueblo de Dios nos permitirá. Han vivido bien, damos gracias, hermanos. Creo que Él logrará para que esta sea una vida de gracia y bendición. Aleluya.